pueblo de Claro, familia, que esta clase va a ser una clase de revelación, una clase maravillosa, donde vamos, Señor amado, a conocer más de nuestro enemigo para poder hacer frente con conocimiento y entendimiento, Señor. Así lo creo, así lo declaro en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor. Estamos entrando a la clase número 10. Entramos desde la semana pasada en todo lo que es tecnología. Y estuvimos en la clase anterior hablando sobre dos espíritus, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando sobre qué espíritus. Leviatán y Belial. Amén. Leviatán y Belial. O sea, ya tenemos un conocimiento de cómo operan estos demonios, ¿cierto que sí? ¿Cierto? Lo logramos identificar ya con el conocimiento que pudimos obtener el día semana pasada. Esta semana y hoy día vamos a hablar de dos espíritus, esperando a Dios que alcancemos, porque hay un espíritu que vamos a profundizar mucho, que es el espíritu de Jezabel, y vamos a también hablar sobre Baal. Amén. Son estos dos demonios que son también principados. Todo lo que estamos viendo son principados, demonios de gran jerarquía que están operando dentro de la iglesia. Vamos a intentar ir viendo, esperando en Dios, que podamos ver lo que más alcancemos con la planificación, ¿no? Y es por eso que vamos a entrar hoy día de lleno a hablar sobre Jezabel. Amén. Jezabel. Vamos a conocer, vamos a ver cómo trabaja Jezabel, vamos a ver cómo opera dentro de la iglesia, o los tres escenarios que opera Jezabel. Hay tres escenarios que operan Jezabel. Amén. Jezabel. Ese es el demonio que vamos a ver hoy día, es el principal. Para poder entender que saben esta potestad, tenemos que irnos obligatoriamente a Primera de Reyes. Primera de Reyes 21-25. Amén. Primera de Reyes 21-25. ¿Lo ven? Primera de Reyes 21-25. Primera de Reyes 21-25. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Quién lo puede ver? Entonces, para que usted saber, tiene que haber una cosa. Tiene que haber el espíritu de verdad. Vamos a hablar del espíritu de esta noche, pero sí vamos a entender que un poquito cómo opera acá, que es un espíritu que permite o da libertad a que venga un gobierno demoníaco, para que me entiendan. Algo tan así. No vamos a profundizar sobre acá, pero sí que lo que intentamos es más, pero dice algo. A la verdad, ninguno fue como acá que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces, alguien que permite el pecado, ¿ok? Que es alguien, dígame. No, o sea, se manifiesta como un ejemplo de baja jerarquía, pero es un espíritu demoníaco, ¿sí? Pero la única función que tiene este espíritu es permitir la apertura para que gobiernen otros demonios mayores. No vamos a entrar obviamente por temas, porque quiero focalizarme a este demonio, ¿ok? Que ya nos alcanzamos, vamos a hablar de acá. Pero para el conocimiento general, ¿cómo opera acá? Acá permite que entre lo malo, ya sea tu casa, ya sea tu iglesia, donde el Señor o donde esté moviéndose el pueblo de Dios, acá permite a que entre lo malo, ¿ok? Es un demonio, es una potestad, es un espíritu permisivo a lo malo, ¿ya? Pero quiero llevarme a esto. Cuando estamos hablando de Jezabel, tiene que siempre, si está Jezabel, está acá. Acá, ¿ok? ¿Por qué entra Jezabel? Porque hay un espíritu acá. Es bien simple, va de la mano, porque van juntos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué muchas veces la iglesia gobierna a Jezabel? Porque los ministros o ministra, porque Jezabel no es solamente que opere, no es solamente que opere sobre hombres, Jezabel opera sobre hombres y mujeres. ¿Ok? Pero quiero que entendamos esto. ¿Por qué Jezabel penetra o se introduce dentro de la iglesia? Porque hay un espíritu de acá. Hay una permisividad a que entre lo malo. Es como, por ejemplo, cuando el Señor revela y dice, no sé, hay fuego extraño en la casa. Y el ministro se hace loco y no hace nada. El ministro no se mete a oración a ninguno y dice, Señor, ¿por qué hay fuego extraño?
Y si hay lo contrario, hay que sacarlo y sacarlo y bajarlo. Es que ¿qué iba a decir la gente, no? Y de repente tenemos más temor a lo que dice el hombre que lo que dice Dios. Y ese es otro espíritu, el temor al hombre. ¿O no? El temor al hombre. Ese que lo tuvo, bíblicamente. Bueno, me estoy yendo para varios lados. Pero bíblicamente, ¿quién tuvo ese espíritu de temor al hombre? Un rey. Saúl. ¿Se acuerdan que le dijo el profeta? No haga nada. Yo voy y vuelvo. ¿Y qué es lo que empezó a pasar con el rey Saúl? El pueblo lo empezó a presionar. ¿O no? ¿Y es que lo que hizo? Levantó el holocausto. Y cuando yo otro le digo, ¿qué hiciste, hombre? Y dice, no, ¿qué pueblo? Es que lo que tenía, temor al hombre. ¿Cierto? Entonces, cuando entra Jezabel, un ministro tiene que, cuando vemos la permisibilidad del pecado, o la permisibilidad de lo malo, está entrando una capa. Y al entrar en la capa, ténganlo por seguro que va a tomar el gobierno Jezabel. Ese es el gran problema. Y tomando el gobierno Jezabel es un tremendo problema. ¿Por qué lo vamos a ver que es un tremendo problema? Porque Jezabel, para sacarla del gobierno, no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Y algunos dicen, pero ¿cómo es? Sí, no lo hace cualquiera. Lo vamos a ver hoy día. ¿Ok? Te alcanzamos y esperemos que sí. Vamos bien allá, espero que, no sé, espero que puedan estar en las redes sociales, me van interactuando conmigo, por favor. Bueno, pero ¿quién era realmente Jezabel? Jezabel, vamos a ver en Primera de Reyes. Primera de Reyes, estamos viendo el espíritu de Jezabel. ¿Amén? Primera de Reyes, 18, del 14 al 19. Primera de Reyes, 18, del 14 al 19. Por favor. Dice la palabra de Dios así. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que me mate. Y él dijo, Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces, Abdía fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, lo que vamos a ver hoy día también. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de ¿qué? Que comen en la mesa de Jezabel. ¿Qué es lo que hace, hermanos, Jezabel? Algo revela Elías en este pasaje. Cuando entra Jezabel al gobierno, lo primero que viene, turbación. ¿Qué es lo que dice el profeta Elías? El rey le dice el rey acá, le dice, ¿por qué turbas a Israel? Y él dice, no es turbado a Israel, viejo. ¿O no? Yo no he turbado a Israel, lo turbaste tú mismo. Y lo turbaste tú y la casa de tu padre. ¿Pero por qué le dice eso? Porque había demonios que se sentaban a la mesa. ¿O no? ¿Quiénes se sentaban a la mesa del rey acá? No solamente Jezabel fue la apertura para que otros demonios se sentaran a la mesa. Por eso cuando yo digo, cuando hay una potestad demoníaca, no es solamente una potestad. Son varias. Y por eso la palabra de Dios dice, ni deis lugar al diablo. Porque al momento que tú le das el pequeño lugar, entran con todo, hermano, y sacarlo, pues. ¿Me entiendes? Entonces cuando viene el rey, viene el profeta Elías, y el rey le dice, ¿por qué me estás turbando, Israel? Y él respondió, yo no he turbado, Israel. Dice, sino tú. ¿Por qué entró la turbación? Primero, ahora. Pero acá tiene una visibilidad para que ahora, pues nada, Jezabel. Y Jezabel abrió puertas a quién? A Baal. ¿O no? ¿Y a qué más? ¿Y a qué más decía que se sentó? A Baal y a Sera. Los demonios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando se habla de Jezabel, identificamos inmediatamente que hay un gobierno, hay un posicionamiento, pero también hay turbación. Entonces, muchas veces la iglesia no se da cuenta que está gobernando Jezabel y hermanos, dirección de Dios ya no hay.
Comienza, hermanos, a ver turbación, comienza la presencia de Dios a menguar y ya no vemos con claridad. Una persona turbada es una persona que no ve con claridad. Una persona turbada no sabe el camino correcto por dónde va, ¿o no? ¿Tienes avión extranjero? Que levante la mano que viene atrás. Y cuando te dicen te dejan solo en una calle, y te dicen, no, si quedas cerquita, a la vuelta tú sigues. Ay, tú quedas parado ahí mirando. No me dijeron cuál vuelta, ¿o no? ¿Y qué? Caminan para allá, caminan para acá. ¿Cuánto te cuesta individualmente al ladito, hermano? ¿Pero por qué? Porque tiene una turbación. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué? Porque no hay conocimiento. Porque no tienes la claridad. Entonces es lo mismo en el mundo espiritual. ¿Qué pasa? Cuando viene, ¿sabe? Y comienza a tomar gobierno y dominio y autoridad, hermano, te comienza a tumbar el camino y ya no hay dirección correcta. Y lo que podría haber sido muy corto se vuelve muy largo. Lo que podría haber sido el gobierno de Dios y un potencial crecimiento comienza a un estancamiento y una sequedad espiritual. Porque ya los que están sentados a la mesa no son los hijos. Los que están sentados a la mesa son padres y aceras. ¿Te das cuenta? Sacamos los hijos y ponemos los demonios. ¿O no? Y ese es el gran problema. Entonces, ¿qué pasa con Jezabel? Comienza a tomar el trono y el dominio. Pero no solamente eso, sino que Jezabel trabaja en tres ámbitos bien importantes. Si nos vamos a ver estos tres, o estas tres áreas donde se mueve el espíritu, antes de poder profundizar más, porque vamos a ver también los sellos de Jezabel. Pero estoy llevando primero las tres áreas grandes que se mueven Jezabel. La primera área que se mueve este demonio es a un nivel personal. Que saber cómo se mueve en tres áreas. La primera, personal. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que vayamos a una palabra que está en Mateos 14. Mateos 14. Por favor. 14. Mateos 14, del 6 al 11. Vamos. Del 6 al 11. Pero cuando se celebraba que año de la historia, mandó el medio que agradó a Herodes, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que ella pidiese. Ella no podía, pero por su madre dijo, dame Amén. ¿Cuál fue la petición de la madre hacia la hija y de la hija hacia Herodes? Siempre, miren que le pongan bien atención. Siempre cuando hay un mover profético se va a levantar Jezabel. Siempre cuando va a haber un mover profético se va a levantar Jezabel. Quiero que esto seamos bien entendidos en esto. Yo una vez puse este desafío y lo vuelvo a poner en este taller. Que me digan a mí cuántos profetas conocen en Chile. Que me digan 10 profetas. No, díganme 10 profetas en Chile. 10. Ya bajemos la mano. Díganme 5 profetas en Chile. Que ustedes conozcan. Alejandra Quiroz es de Costa Rica. Chilenos. Acá le quiero decir una sí, pero Costa Rica. Chilenos. ¿Cuántos conocen? 5. Estoy hablando 5. Cuenta, ¿no? Yo les digo, dame 5 pastores. Pasan entonces. ¿Cierto? Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Vamos, hagamos este ejemplo de ejercicio. Pensemos un poco en el Antiguo Testamento. Dígame 3 profetas en el Antiguo Testamento. Ezequiel. Ya vayamos 5. Más de 5. Ahora va este ejercicio. Díganme 5 pastores en el Antiguo Testamento. 5 pastores.
5 pastores. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que entiendan este ejercicio. ¿Qué pasó? Hay una pastora que nombra en el Antiguo Testamento. Pero cuestan. Si todos hay pastores, pero cuestan. ¿Pero por qué le quiero decir esto? Porque se dan cuenta que algo se tergiversó. Algo pasó en el caminar. Algo pasó dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. ¿Qué pasó? Si dice la palabra de Dios, si no hay profecía, un pueblo se desenfrena. Entonces, ¿cómo está el pueblo? Sin control, desordenado, no hay freno, están haciendo lo que quieren, no hay dirección. Pero ¿qué se introdujo para matar y cortar cabeza a los profetas? ¿Pero quién lo permitió? Entonces, ¿cuántos acaba hay en la iglesia? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos acaba hay dentro de la iglesia? Porque debería ser normal que hubieran profetas. Debería ser normal que vinieran y que saliera una voz profética del pueblo. Y cuando hablamos de profeta, incluso muchos todavía les cuentan y lo tienen ahí en el chip, ¿o no? No, pero es que profeta no, pastor. ¿No? Le cuesta cambiar acá. Pero ¿dónde dice la palabra que dejaron los profetas, los apóstoles, los maestros caducaron y tuvieron fecha de vencimiento? No dice la palabra. La palabra es todo lo contrario. Dice, es necesario que la iglesia sea edificada. Dice eso, ¿no? Dice, es necesario. ¿O no? Entonces, si no está lo necesario, ¿qué pasa? ¿Cómo está la iglesia? Volvemos al mismo punto. ¿Y sabe lo que más me preocupa como siervo de Dios? Que estamos en los últimos tiempos. ¿Y el problema cuál es? Que Dios viene por una iglesia gloriosa. Pero esa iglesia gloriosa va a estar cimentada en los 5 ministerios. ¿Me estoy explicando eso, mi amada? Claro. Entonces, cuando la profeta de un mensaje lo entrega, bueno, ¿por qué Dios te lo entregó aquí? No, yo le digo, yo viví una experiencia, yo le di un mensaje a esa de mañana y me dice que le diga que tenemos los criterios de capacitación para que para lo que viene. Amén. ¿Qué año fue? Vinieron varias cosas en Chile después. Después que vienen los tejidos sociales, el día viernes y el día lunes, nosotros nos vimos de hermanos a orar. Y el Señor le dice, Señor, pastor, ¿por qué no asistieron? Y el Señor me dice, después de hoy, y se me dice, devuelve, dile que yo creí. Renuncié. Sí, te renuncié. Sí. Ese es el sí. Es que hay que hay un problema, y no quiero, vuelvo a repetir, no estoy poniendo anarquía dentro de la iglesia, no, pero quiero que entendamos eso. Mi primera sujeción está con Dios. O sea, yo estoy sujeto a Dios. Y por eso le digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque y la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que le dijo el profeta Elías acá? Tú permites. ¿O no? Hay una permisibilidad. Pero mi sujeción está a Dios. Después está el hombre. ¿O no? Dios pone hombres bajo autoridad, por supuesto. Pero si Dios me ordena y yo entrego y no es escuchado, yo estoy delegando. A ver, quiero que entendamos esto. El que recibe la palabra, la entrega, ya la responsabilidad, la sangre no cae sobre él. La sangre cae sobre la autoridad que Dios te puso, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso cuando tú entregas, a nosotros le corresponde entregar. Y ya si no lo toman, nada más, ya responsabilidad de la autoridad. El punto es que si tú entregas, y la autoridad no está haciendo nada, preocupante.
y analiza. ¿Me entiendes? Porque tiene que haber una respuesta. Tiene que haber una dirección. Porque si tú entrega, y no hay respuesta, y ya no hay, y ahí no está, hay de entender lo que Dios quiere hablar, tienes que analizarlo. Es muy importante. Bueno, avancemos. Entonces, ¿qué quiero llevarlo con esto? Allá nos dice algo maravilloso, dice que en la palabra que hemos leído en Mateo 14, el 6, 11, dice, y fue traída su cabeza, dice, perdón, estamos hablando del hombre, de la persona. Cuando entendemos esto, cuando hablamos de lo personal o del ser humano, esto puede operar tanto como en los hombres como en las mujeres. En este caso, que saber dónde estaba, en la madre de quién, de la hija de Lot, ¿o no? En la madre. Pero no solamente eso, sino que la tendencia, ¿cuál fue? ¿Qué ocupó Jezabel para que Herodes dijera, pídeme lo que quieras? Seducción. Dice que primero se puso a qué? A bailar, ¿o no? Ella se movió en el ámbito sexual, ¿o no? Eso tomó mayor fuerza para el control. Vamos a ver los sellos, que saben los sellos sexuales, vamos a ver más adelante. Pero quiero llevarnos a esto, que no podemos entender que ella ocupa manipulación para poder tomar el gobierno. ¿Ok? Ella ocupa manipulación para tomar el gobierno. Entonces, cuando vemos esto, y ella ocupa mayor fuerza para tener el control, lo podemos encontrar, como vuelvo a repetir, en mujeres como en hombres. ¿Cuál es el punto? El que toma el gobierno. Toma el gobierno. Entonces, puede operar en forma personal. La segunda, ella ocupa, y entendamos algo que no quiero que se me pase. Si no, miren lo que dice, volvemos a Mateo 14, 6 al 11, dice, cuando era el cumpleaños de la hija de Herodes, ella esperó hasta el cumpleaños. O sea, ¿qué quiero decir? Ocupó la oportunidad. Ella se lanza cuando hay oportunidad. Es un demonio muy, hermanos, estratégico, inteligente. Ella espera. Y cuando se abre la oportunidad, toma el control. Toma el control. Pero el espíritu de sabiduría también se ve en los hombres. Por ejemplo, cuando el eje de la mujer anda está también lo que pasa es que, bueno, obviamente que cuando hablamos de los cristianos, vamos a ver contaminación. Es que, mire, eso es como tan simple. Algo que está en boga y que está en contingencia. Vamos a la película Barbie. ¿Quién no ha visto la película Barbie? Yo la fui a ver, preventido Rosita. No, mentira. La película Barbie tiene algo bien interesante. Ustedes se dan cuenta el modelo, de hecho las redes sociales se bombardeaban por eso. La película Barbie lo que muestra es que sabe en su plenitud. El gobierno y no necesita hombre. Ella tiene gobierno, tiene autoridad y el hombre está allá abajo pisoteado y no me sirve. ¿Quién es quién? Pero la que gobierna es la que tiene el dominio es ahí. Es que dentro de Jezabel, una de las mujeres fuertes que se mueve es precisamente eso. Ella tergiversó el mover que la mujer o que la mujer actual tiene. Porque ahora dicen feminismo es tomar gobierno o pero el feminismo verdadero no es eso. No es eso. Sí, es que por eso que estamos frenando a la mujer, pero quiero que entendamos que Isaquel fue un modelo que Jezabel opera sobre la mujer solamente. Hay hombres que también tienen el espíritu de Jezabel, ¿ya? Que matan a los profetas. Entonces, por ejemplo, usted me decía, entrego la profecía, pero no, el siervo no dice nada. Entrego la profecía y no dice nada. ¿Qué está haciendo ahí? Dice la palabra de Dios, no pongáis tosal al buey que cría. Y créanme que una vez nosotros lo pasamos, ¿te acuerdas? Me hemos ministrado a dos profetas que han venido con bozal. ¿Qué es lo que significa bozal? Que lo han acallado. Y al acallarlo, hermanos, sí, al acallar la voz profética, lo van a callar y lo van a apagar. Entonces, mucho pasa eso. Bueno. Entonces, ¿qué hace que saber? Espera la oportunidad. Cuando espera dentro de lo personal del ser humano, espera qué cosa?
la oportunidad, el momento perfecto para poder tomar el gobierno y el control. Amén. La hija de Herodes, ¿qué es lo que hizo? Danzó frente a Herodes. Ocupó la sexualidad. Y ahí lanzó, ¿qué cosa? La petición. Y él no podía ya negarse porque la voz de un rey no puede ser retractada. Él le dijo, pide lo que quieras, y ya pidió la cabeza del mejor profeta conocido. El profeta más grande. El profeta más grande que está. Dice, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Era el profeta más grande. ¿Y quién lo mandó? Jezabel. A un profeta tremendo como Elías, ¿quién quería mandarlo? Jezabel. Imagínense. No, la hija tenía que saber, ella fue influenciada por la madre, y ahí podemos ver que Isabel transmitió generacionalmente. Ahí lo que estamos viendo. ¿Cómo? Es que ahí teníamos que entrar ya a analizar bien el comportamiento, pero si el comportamiento lo vemos literalmente como está escrito, hubo la seducción y mató a un profeta. Entonces vemos dos cosas bien importantes. ¿Cómo? Yo por lo que puedo leer acá, que es un espíritu, si lo vemos así de este modo, que la madre sedució a la hija, transmitió generacionalmente el espíritu y ella obviamente actuó. ¿Entiendes? Porque Isabel también se transmite generacionalmente. Bueno, amén. Vamos ahí. El segundo punto o el segundo mover. ¿Cómo se mueve Isabel? Es en la iglesia. En la iglesia. Vamos a ver Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. 2:20. ¿Qué dice? Apocalipsis 2:20. Por favor. Un regalo de la fe. No. Apocalipsis 2:20. No es del país. Que tú llegas a esa mujer que saber que se dice profetiza, que se busca anunciar, aportar, y a mover toda a los hijos. Amén. Muchas gracias. Miren lo que dice, pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué cosa? Ya no solo toleras. No, ¿para qué le voy a decir algo a la hermana? Si no. ¿O no? Eso es tolerar. Lo vamos a dar cuenta, hermano, que este demonio no hay que tolerarle ni una. Yo les digo, y perdónenme, hermanos, ni una. Ay, qué horrible que el cuerpo. No, hermanos. Hay demonios que tú no puedes ni pararte de ellos. Porque al momento que te pares, caes. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. ¿Qué lo que sacar? Pero tengo una prueba cosa contra ti que toleras. No sé cómo la opera Jezabel. Ella la opera permitiendo y dando ¿a qué? A que la toleren de a poquito. Vamos, de a poquito. Y va tomando el control. Pero no podemos, los ministros Torah dice que dice profetiza, enseña y seduzca. Eso tenemos que desarraigarlo, hermano. Si vemos que saber enseñando, desarraigalo inmediatamente. Si ven que saber que algo está provocando una enseñanza o seduciendo, no tiene que sacarla. Dice a mis siervos a por mi calle comer cosas sacrificadas a ídolos. O sea, se infiltran en la iglesia para controlar a quién. Esa es la palabra a los siervos. A los siervos. ¿No? Para hacer un caer. Opera en la iglesia como un espíritu de seducción, de fornicación. Se mueve dentro de la iglesia. Odia el espíritu profético. Resiste el fuego del Espíritu Santo. Ella resiste el fuego. El siervo enviado, lleno de Dios, lleno de poder, de manifestación gloriosa en los últimos días, lo que más va a ser atacado es por Jezabel en todas sus áreas. Porque Jezabel, vamos a darnos cuenta que opera, hermanos, no se presenta solamente seduciendo y bailando. Jezabel es tan astuta que espera el momento justo, la oportunidad justa. Y lo único que quiere es hacer caer a los cielos. Y eso no lo podemos permitir.
porque lamentablemente se los dio bastante responsabilidad. Muchos siervos han caído, incluso muchos han matado. Muchos siervos se han suicidado, hermanos, porque cuando caen, tanta es la vergüenza que no pueden retomar. Pero tenemos otros siervos que han caído y se han parado. Yo conozco uno grande que se cayó y se paró, hermano, instituyó su matrimonio, instituyó todo y siguió avanzando en el reino. Y ahora es más grande, un ministro muy conocido en la nación. Dígame. O podemos encontrar, pero puede trabajar para que no publicar. Con vara. Pero Belial no he visto unión entre Belial y Jezabel, pero sí hay unión entre Baal y Jezabel, sí, porque Baal te lleva a fornicar a los ídolos. Baal es un ídolo. Y todo lo que es idolatría te lleva a fornicación y pecado sexual. ¿Y qué trabaja detrás de los pecados sexuales? Jezabel también. ¿Ok? Entonces, pero también lo tercero, Jezabel también opera dentro de ciudades y naciones. Opera en ciudades y naciones. Ciudades y naciones. Vamos a, creo que dice la palabra, en 1 Reyes 21, 8. 1 Reyes 21, 8. ¿Qué lo tiene? 1 Reyes 21, 8. Entonces, ella escribió cartas en nombre de Acab, las envió por los partidos, las envió a los ancianos que moraban en la ciudad con Nabot. ¿Qué es lo que dice Jezabel? Tomó tanto la autoridad, ¿o no? Tanto la autoridad que tomó el anillo del rey y empezó a ¿qué? A sellar. Por eso día vamos a ver también los sellos. ¿Cuáles son los sellos que sella Jezabel? Pero ¿dónde mandó los sellos? Dice la palabra, entonces ella en lugar del nombre de acá, lo selló con su anillo. ¿Y qué es lo que representa el anillo? Autoridad. Toma el anillo, toma la autoridad de los siervos, toma la autoridad de los ministros, toma la autoridad de las naciones y hermanos hace lo que quiere. Lo que quiere, ¿qué dice? Dice que los envió a los ancianos principales que moraban ¿dónde? En la ciudad. Entonces Jezabel también se puede posicionar como un espíritu territorial de una ciudad. Amén. También Jezabel se puede posicionar ¿dónde? En ciudades. Toma decretos, toma dominios, autoridades en ciudades y naciones. Hay naciones que están gobernadas por Jezabel. ¿Ok? Es una usurpadora de poder. Para que también le pongan su característica. Creo que es una usurpadora de poder. Quiere hacer edictos por medio de la autoridad de ¿qué? De los siervos. ¿Y lo firma con qué? Con el anillo que se le entrega. Así es este demonio. Ella escribía, hermanos, a nombre de acá. Ella llegaba y sellaba decretos. No sé si preguntan en la casa, estaba pendiente del teléfono. Pero espero que puedan estar atentos. Dígame. Por ejemplo, más a dirigir, el gobierno, puede ser leyes de auto. Es que todo eso son decretos. Todos son leyes. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Es que el cristiano, ¿cuál es la actitud que ha tenido el cristiano en estas épocas o décadas? Ser permisivo, no, que el cristiano no tiene por qué meterse en política. Hay iglesias que adoctrinaban a sus cristianos, a sus hijos, que no podían meterse en política, hermano, porque la política es pecado. Otros decían, perdóname. Otros decían, no, la música tampoco, porque la música es pecado. ¿Y dónde estaba Daniel metido, orando al Señor y guardando su corazón? En Babilonia. Y Babilonia creo que era el centro neurálgico del mundo en ese tiempo. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Cuál es el problema? La permisividad que ha habido y la negación por ignorancia del pueblo. ¿Saben que los cristianos deberían estar metidos en gobierno? ¿Dónde estaban los profetas metidos anteriormente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿A quién influenciaban?
Los reyes eran los consejeros de los reyes. ¿Sabe que yo te dio gracias al Señor la oportunidad? Cuando estaba en Guatemala me invitaron. A veces me pongo corbata. Y me invitaron al Congreso. Y me vino con corbata. Me puse la corbata. Ah, con corbata. ¿Y qué me invitó? La mesa profética del gobierno de Guatemala. ¿Qué es lo que es eso? Son profetas, hermanos, que están al lado del presidente y que le están aconsejando. Y dije, wow, primera que lo veo. No, pero en Guatemala. Yo fui, amado, y ¿qué pasa si el presidente no hace caso? La sangre de Cristo caerá sobre él. Y dije, wow. ¿Y cuándo dura que no hace caso? Nada, el Señor lo está cayendo a mí. Y dije, wow, me parece maravilloso. Yo quiero ser así. Yo quiero ser sí, hermano, porque ¿dónde estaban los profetas antiguamente? El rey decía, ¿qué es lo que tenemos que decir Dios? ¿O no? ¿Qué hay que hacer? ¿Y cuál es el problema? Que no ha habido en estos tiempos y se los ha adoctrinado. ¿Saben qué? Perdónenme, no quiero ser majadero en eso, pero se ha dado un antidiseño con respecto a eso. La iglesia tenía un antidiseño. Si cada ministerio tiene una funcionalidad importantísima en el reino, no hay un ministerio mayor que otro, ese sería el error que está. No, que ser apóstol está arriba, no está arriba, ese mapa fue todo. El problema es ese. ¿Me entienden? Que no hay un peso. ¿Quién es mayor? ¿Se acuerdan cuando iba Pedro discutiendo? ¿Quién es mayor? No, ¿quién llegue primero? ¿Quién llegue segundo? No, yo soy mayor. No. ¿Qué es lo que es? Nos reprendió. Y le mostró un niño, ¿o no? Entonces quiero que entendamos que lamentablemente por la ignorancia hemos dado lugar a estos demonios para que gobiernen. ¿Y cuál es el problema? Que todavía los pastores y ministros siguen peleando en la iglesia. Y estos demonios hacen lo que quieren. Toman naciones, toman ciudades, mientras que la iglesia está entretenida en quién es mayor. ¿O no? Tenemos, hermanos, que reconocer cuando hay un llamado profético. Tenemos que reconocer cuando hay un llamado apostólico, maestro, baterista, pastor, el ministerio que haya. Y si no hay ministerio, si es un adorador, gloria a Dios, va a ser un adorador y es el único ministerio que trasciende la eternidad. Los apóstoles quedamos acá, no hay apóstoles, van a ser hijos que van, pero el adorador va a ser adorador. ¿O no? Así dice la Biblia. Entonces, cada uno tiene la funcionalidad. Y dice, ¿por qué no soy profeta? No, lo hizo así. ¿No? Y créanme, hermanos, que responsabilidad mayor. Y por cada palabra que suelta va a ser juzgado. Entonces, quiero que entendamos que cada uno tiene la funcionalidad. Pero dentro de esta funcionalidad tenemos que funcionar. ¿Para qué? Para sacar en medio de qué? De naciones, de ciudades, a estos demonios que están gobernando. Y eso tenemos que movernos y creer lo que el Señor nos ha llamado y mandado a hacer. ¿Qué es lo que hizo Jezabel? Dice que escribió un documento a nombre de quién? A nombre de acá. Y no solamente lo escribió, sino que lo selló. Sella. Entonces, ¿qué es lo que hace Jezabel? Sella la vida de los hombres, sella la vida de naciones, sella la vida de iglesias. Eso hace. Por eso no podemos permitir. ¿Saben? Yo siempre digo esto, amada iglesia. Satanás o los demonios no hicieron nada nuevo. Todo lo copiaron. Así trabaja Satanás, es la copia china. Es la copia china, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando vimos la jerarquía angelical? Cuando vimos la jerarquía demoníaca, es lo mismo. No hizo nada nuevo. ¿O no? ¿Cierto? Entonces, acá es lo mismo. ¿Qué es lo que hace que se sella? ¿Qué es lo que, quién comenzó sellando? ¿Quién iba a sellar a los judíos primero? ¿Qué es lo que dice la palabra? Ni vamos a poner la palabra. Efesios 1:13. Efesios 1:13, por favor. Efesios 1:13. Por favor.
¿Cuál es el diseño verdadero? Ese es el diseño verdadero. Pero hay un antidiseño dentro de la iglesia que está sellando a los hombres, sellando a las mujeres, sellando a los hijos de Dios. ¿Con quién? Con Jezabel. Pero ¿cuál es el diseño original? No lo sella también. Ese es el diseño verdadero. Nosotros somos hijos sellados. ¿O no? Pero ¿qué está haciendo Jezabel? Un antidiseño. Y está sellando también, ¿dónde? ¿A quiénes? Dentro de la iglesia. Entonces lo que vamos a ver esos sellos para conocer cómo sella Jezabel. Una pregunta que podemos estar aquí hasta las 12 de la noche respondiendo, te la puedo explicar detalladamente, pero me desviaría el tiempo. Pero sí te puedo decir solamente una cosa para dejarlo claro. Nosotros somos sellados, nuestro espíritu es sellado, pero eso no te garantiza que tú seas salvo. Porque sería súper fácil. Yo me sello, hago lo que quiero, hermano, ¿o no? Y al momento de expirar, no pasa. Listo, no, no es así. Tenemos que, ¿por qué? Esta es la palabra es bien clara. Nosotros tenemos que tener resguardo y cuidado. Dice la palabra que no podemos nosotros descuidar, porque si no nuestro nombre, y yo borro ahí, digo, ya borremos. Ya no está de saber. ¿No? ¿Cierto? ¿Qué fácil? Lo borré, me olvidó. Nunca existió de saber. No, no es así. Nosotros tenemos que descuidar nuestras salud. Tenemos que cuidar. Es un conflicto que hay dentro del pueblo de Dios. Que sí pueden ser sellados, que no somos sellados, que somos salvados, que no somos salvados. Pero entendamos que Dios es fiel y justo. Todo. Dios es fiel y justo. No, no. Los sellados, cuando tú crees y comienzas con tu boca y crees en tu corazón, ya viene el Espíritu Santo y tú eres sellado por el Espíritu. Pero, dice la palabra de Dios, aviva el fuego del don del Espíritu que está en ti. Si yo no avivo el fuego, ¿qué pasa? Yo te pongo el ejemplo. Estamos haciendo una aceite. A mí me gusta los saben. Quieren invitarme, ni un problema. ¿Cierto? Cuando tú pones carbón, lo más avesado que sabemos hacer asado, ¿no? Pones el carbón ahí, metes un conforcito, lo que sea, y prendes el fuego. Y te vas. Dios, hermano. Más rato y vuelvo a la hora con la carne. Te cuesta tanta más que no. ¿En qué momento se prende eso? ¿Está el fuego? ¿No está el fuego? ¿Por qué? ¿Qué me faltó? Ayudarlo, ¿no? Entonces, ¿se puede apagar el fuego? Ahí está tu respuesta. Sí. Los cristianos no pueden ser contaminados. Ese tipo se llama, y entonces el versículo para decir que el cristiano no puede tener demonios. Sí, que el problema es que el sellado es el espíritu, pero la contaminación es alma y cuerpo. Acuérdense que nosotros somos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es sellado, pero el alma queda vulnerable. ¿Y para qué si el cuerpo? ¿O no? Entonces, ¿cuál es el punto? El problema más grande, ¿cuál es? Que Dios habla de espíritu a espíritu, ¿cierto? Ya mi espíritu le pertenece, él me quiere hablar, pero si mi alma está contaminada, ¿cómo? ¿Sabe lo que es el alma? Para que me entiendan, es bien simple, perdón que me vaya por tu lado. Pero el alma, ¿sabe lo que hace? Decodifica el idioma espiritual, lo decodifica para yo entenderlo en mi idioma. ¿Me entendieron esa manera? Se lo pongo tan simple. ¿Quién habla lenguas? Cuando tú hablas en lengua, ¿sabes lo que estás hablando? No siempre, ¿cierto? No siempre. Pero si yo tengo el don de interpretación de lengua, decodifico tu lengua. ¿Me estoy explicando eso? Y lo entiendo. El alma es lo mismo. Si mi alma está contaminada, no voy a tener la conexión para poder entender lo que yo estoy hablando.
Entonces, por eso el enemigo se aprovecha. ¿Qué es lo que hace? Yo digo, cuando tú te llamas de un celular, bueno, no puedes ejemplo siempre, pero es muy importante, es bien interesante. Si yo llamo a María Paz y digo María Paz, me llamo María Paz, la hija más fiel, así le digo yo, la hija más fiel. De escogidos para liberar. Así lo tengo. Yo llamo a María Paz. ¿Tu celular lo tienes ahí? Ya. Bueno, pero digamos que tiene el celular. María Paz, la hija más fiel de escogidos para liberar. Ya. ¿Te llamo directo? ¿Te estoy llamando directo? No. Mi llamada no va directa hacia ti. ¿Dónde va mi llamada primero? Mi llamada va al satélite. Y del satélite pasa para allá. Entonces este es el espíritu. El satélite es el alma. Y tú eres el cuerpo. Si no hay satélite, se me cae con la señal. ¿O no? ¿Han visto eso, no? Cuando andamos buscando, en la parte espiritual es igual. Si tu alma está contaminada, se te cae la señal. Bueno, ¿no? ¿Cierto? ¿Bien? Y se cae, ¿verdad? Y es así. Es así. Serán vestidos de vestidura blanca. Y yo, dice el Señor, no borraré nombre del libro de la vida. Sí. Y hablaré a voz de ellos delante del Padre. Así es. Es muy claro la palabra. Lo que sí tenemos, y ahí entraríamos a otro tema bien completo, hacer la salvedad. ¿De qué? Entre una diferencia entre escogidos y llamados. Muchos son los llamados. Y ahí vamos a tener un día enseñando. Porque ahí hay una gran diferencia también. Dígame. Todas las actividades. Tenemos todas las noches. Profetiza. Dice. Claro. Muy buena esa acotación. ¿Saben cuál es el gran problema? Y que bueno que mi amada pastora la vaya destacado, y se me pasó. Tú, cuando alguien tiene un llamamiento, no tienes necesidad de andar diciendo yo soy profeta. Tú inmediatamente te das cuenta cuando hay algo raro, cuando alguien pone el título de profeta antes que la profecía. ¿Me entendieron eso? Lo que es, ¿cómo repetir eso? Tú tienes que tener mucho cuidado cuando se pone el título del profeta antes de la profecía. ¿Cierto? ¿Saben que los profetas y profetas que muchos dijeron, ojalá que se acuerden de mí? ¿Te acuerdas? En la isla Mira hay un profeta sin nombre, ¿te acuerdas? Que nadie se acuerda del profeta. Nadie sabe su nombre. Pero ¿qué quiero que entendamos? Lo que prevalece no es el profeta, lo que prevalece es la palabra de Dios que viene del profeta. Ojalá que se acuerden del profeta, que se acuerden de la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos, lamentablemente, porque tienen a este demonio o trabajan influenciados por este demonio, por delante, y lamentablemente el llamado, que puede ser un llamado poderoso, va quedando desplazado y hermanos ya no gobierna el llamado que vive de Dios, sino que gobierna el espíritu. ¿De qué saben? Entonces, cuidado. Todo tiene su tiempo y Dios va a llegar. Si Dios dijo que tú eras profeta, va a llegar el tiempo. Si Dios dice que tú eres maestro, va a llegar el tiempo. Porque Dios, hermanos, cuando dice su palabra, Él la cumple. Amén. Bueno, quiero ir más rápido porque al final no vamos a cansar. Creo que solamente hablar de Jezabel. Pero quiero ir más, decíamos algo. ¿Cuál es el gran problema de Jezabel? Que ella enseña. Entonces yo quiero llevarlos a 5 sellos conocidos de Jezabel. Vamos a ver los sellos de Jezabel. Amén. Vamos a ver los 5, sí. Yo creo que tienen muchos más, pero voy a ver los más. Es como el nudo de Leviatán. No. Los sellos son la característica que me da luces de que es Jezabel. ¿Me entienden?
Pero ¿qué es lo que son? Esos sellos son el decreto que tiene posicionado, ya sea, bueno, vamos al próximo. Pero quiero que lo veamos acá también. Los sellos. Se los voy a nombrar y después lo vamos a ver de nuevo libro. Los sellos de este saber. ¿Ok? Voy a nombrar todo lo que viene. Entonces creo que vamos a ver los sellos de este saber. Uno, el primero, el sello de la manipulación. ¿Cuál es el primer sello? Manipulación. El segundo sello, el sello de la destrucción. El sello de la destrucción. Tercero, el sello del odio. Odio o odio. Odio. De odio. ¿Ven? Cuarto, el sello de la hechicería ocultísima. ¿Cómo? Opera de la mano también. Hechicería ocultísima. Quinto, el sello de la fornicación o sexual. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Entonces, los sellos. Casa, estamos bien, espero que sí. Okay. Entonces, ¿cuáles son los 5 sellos? Manipulación, destrucción, odio, hechicería, ocultismo y el sello de la fornicación. ¿Ok? Vamos a ver el primer sello entonces. ¿Qué dice la palabra? En Isaías 57, 13. Isaías 57, 13. Mas vosotros, daos acá, de la hechicería, de las cosas y de la fornicación. Amén. Entonces, quiero decir esto. A vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, creación de adúlteros y de la fornicación. El sello de la manipulación es la acción o el resultado de manipular. De manipular. Y esto viene por la adulteración, la desinformación. ¿Y qué es lo que hace? Adhiere cosas. La manipulación. Es el ejemplo vivo que vimos, por ejemplo, con la hija de Lot. ¿O no? Ella, ¿qué es lo que hizo primero? Manipuló. Ocupó 2 sellos. La hija de Lot. Manipulación. ¿Qué creen más? Y el sello de la fornicación. El sexual. ¿Sí? Bueno, es que no es una cosa. Pero quiero dirlos. ¿Cuál es el como la hija de Lot? Manipulación y la parte sexual. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que el espíritu que sabe qué es lo que quiere robar, la voluntad, utilizando qué cosa, la debilidad del otro. ¿Qué es lo que manipula? ¿Con qué manipula? Con tu debilidad. Por eso manipula. Porque ella sabía si bailar, porque Herodes era el padrastro. Era el padrastro. Hay que ser. Entonces, ¿qué espera ella? No ocupa la debilidad del otro. Ya sea rechazo, rebeldía, autoconmiseración, es la debilidad que tenga. ¿Me entienden? La debilidad que tenga. Y esto es hombres y mujeres, cuando lo repito. ¿Para qué? Para que pueda entrar y bueno, tomar ese gobierno. Amén. Entonces, ¿qué quiere? Es que saber con la manipulación quiere robar la voluntad.
Dice, hay una palabra que está en, perdón, el Espíritu usted sabe, está en Primera de Reyes 16:31. Primera de Reyes 16:31. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue siervo a Baal y le adoró. ¿Qué es lo que pasó por este pasaje? Bueno, este de acá, que tomó por mujer a Jezabel. Pero ¿qué es lo que hizo ella? Lo manipuló acá de tal punto que los dioses que ella tenía se los llevó a aquel, al mismo acá. Ella hizo adorar acá los dioses que ella tenía. Lo manipuló de tal forma que desvió la mirada del rey hacia quién, hacia los dioses paganos y falsos. Fue tanto la manipulación que hizo Jezabel. ¿Ah? Amén. Saben que ella, bueno, quiero hablarles un paréntesis, pero ella dice que sabe que hija de Baal, rey de los Sidonios. ¿De qué lo que era? ¿Hija de qué? Del rey de los Sidonios. ¿Saben que los Sidonios significa casando? Eso significa los Sidonios. Significa casando. Dice, enlazando almas de hombres. Eso significa los Sidonios, casando, enlazando almas de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hace el sello de manipulación? O este sello que es sabélico va a casar, ¿qué cosa? Las almas de hombres o mujeres. Los va casando, atrapando. Amén. Casa alma con uno de estos sellos. Donde existe la manipulación, hay un sello de saber. Amén. Donde existe la manipulación, hay un sello de saber. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y nosotros estar alerta cuando yo estoy manipulando alguna situación, tengo que tener cuidado. Puede ser una influencia de saber y caso horrible. Por eso uno tiene que hablar con la verdad, aunque duela, la verdad. Aunque duela, sin internet, estamos en un listo. No puede. Amén. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que significan los Sidonios? Casando, enlazando almas de hombres. Entonces, todo el sello jezabélico de manipulación, ¿qué va a hacer? Va a casar o va a atrapar a hombres y a mujeres. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el sello de la destrucción. Dice la palabra en 1 Reyes 21:7. Primera de Reyes 21:7. ¿Sí? Por favor. Su esposa Jezabel le dijo, no eres pueblo de Israel, levanta, come y alegra. Todo crearé la viña de Nabot de Jezreel. ¿Ustedes saben esa historia? Se la digo rápidamente, que no se la saben. ¿Saben lo que significa la viña de Nabot? ¿La viña de Nabot? ¿Nunca la han escuchado? Quería venir acá, de antojadizo, digo, ay, yo quiero una viña. Y como me gusta esa viña, y fue de Nabot, le digo, ¿me la vendes? Y Nabot dijo, no, se me quiere, no te la voy a vender bien. ¿O no? Y acá volvió así. No me dieron mi niña. ¿Y a dónde fue a reclamar? Y Isabelita dijo, tranquila, mi amor. Vaya, aquí dicen, no, tranquilo, yo pido la niña de nuevo. ¿Y saben cómo se la dio? Mandó a buscar 2 testigos falsos que levantaran ¿qué cosa? Sobre Nabot. ¿Y cómo terminó más Nabot? Lo mataron. Entonces, ¿qué es lo que opera? Lean, por favor, los desafíos que lean todo 1 Reyes 21, completo. Completo, véanlo. Léanlo, 1 Reyes 21, van a ver toda la historia, yo se lo estoy resumiendo muy rápido por tiempo. Pero se dan cuenta cómo Jezabel no solamente destruye las viñas. ¿Qué es lo que es la viña? ¿Qué es lo que es la viña? Lo de la viña. ¿Qué es lo que representan las viñas? ¿Ah? Sí, pero aparte de viñas. ¿Qué es lo que sale de las viñas? ¿Y qué es lo que representa la viña? Fruto, sangre, ¿o no?
Esencia, ahí está Dios. ¿O no? Hay otro pasaje bíblico que dice, las pequeñas zorras comen todo. Las viñas son importantes. Mire, creo que hizo Jezabel, destruyó la viña. ¿Dónde está? ¿Qué cosa? La viña representa también la iglesia. Representa la sangre del cordero. ¿O no? ¿Qué es lo que hizo Jezabel? Dice que vino y le dijo acá, no, tranquilo, amado, levantó falsos testimonios, levantó testigos falsos. ¿Cuántos testigos falsos son influenciados por Jezabel para destruir viñas? Iglesias. Tierra. ¿O no? ¿Cuántos testigos falsos? Entonces Jezabel, hermanos, en la destrucción, no solamente destruye viñas, sino que levanta testigos falsos. ¿Y qué es lo que hace la gente ignorante? Antes de empezar, hermano, los espíritus le creen todo. Dice, no, es que contarnos es así. Amados, tenemos que ser cuidadosos con nuestra boca. ¿Sabes? Una vez que dijeron a mí, yo le digo, perdóname, hermano. Yo tengo la oportunidad, bueno, ver al Señor, me voy a dejar bastante. Pero cuando una vez me hablaron mal de Cachura. Y dije, mire, sea como sea, Señor. Yo no puedo hablar mal de algo. ¿Y si está el Espíritu Santo en él? ¿Saben que el único pecado que uno no puede, hermanos, y no tiene perdón, cuál es? ¿Ah? Hablar mal del Espíritu. ¿Y si el Espíritu Santo está en un hombre? Si el Espíritu Santo está en el hombre. Amado, ¿sabe que yo aprendí algo? Y lo aprendí de David. Aun cuando Saúl quería matarlo, aun cuando Saúl el Espíritu ya se había movido, aun cuando el Espíritu ya estaba sobre David, David dijo algo: yo no voy a tentar hasta el ungido de Dios. ¿Y qué es, hermano? Muchos hablan de los ungidos de Dios. Esté o no esté el Espíritu, esas son otras cosas, pero es ungido, cayó aceite sobre su cabeza. Y cuando hay aceite, hermanos, tú tienes que callarte, porque tenlo por seguro que vas a ser jugado por esa palabra. Y no ha empezado. Yo digo, no me pasó nada. Sí, pero cuando sea el día, cuando te pare frente a Jehová, y ay, que no sabía. No ha empezado la palabra. Por eso yo les recomiendo en este taller, aunque el ungido se haya caído, hagan lo que hagan. Yo no entiendo que toleres el pecado, no estoy diciendo eso para nada, pero guarda silencio. Guarda silencio. Porque el que juzga y el que es juez es Dios. Es Dios. Él pone y quita. Es Dios. Bueno, no fui a contar. Pero ¿cuándo es eso? ¿Qué es lo que hace Jezabel? Destruye a aquellos que quieren obtener algo por medio de otra cosa. ¿Qué ocupan este sello? Ocupan este sello. Ahora, ¿cómo puedo arreglar esto para yo tomarlo? ¿Cómo confabulo para yo posicionarme en la viña? ¿O no? Entonces, ¿cómo juegan este odio de destrucción? Ellos manipulan a aquellos que quieren obtener algo por medio de otra cosa. Es este sello. ¿Saben cuál es el sello de Dios? La restauración. ¿O no? ¿Quién no ha pecado? Levanta la mano y no ha pecado. ¿Yo acaso cuando tú alguna vez has cometido errores, Dios no te restaura? ¿O Dios te juzga? Pues que venía otra vez, anda de paso. Cuando vino el hijo pródigo y dice que de lejos, ¿pero qué? Le dijo al papá. El papá corrió. Siempre Dios, ¿qué va a hacer? Va a restaurar. Entonces, lo contrario a este sello, el sello verdadero es restauración. Restauración familiar. ¿Qué es lo que ataca la viña? Que la viña también representa familia. ¿Ah? Restauración de ministro. ¿Qué te duele? Ay, que le duele la cabeza. Ministramos. Ah, sí, la cabeza, sí. Ataca la cabeza. Él sabe. Amén. Así es. Entonces,
Él está en contra de cualquier restauración. Este demonio le conviene que haya destrucción. Él quiere que permanezca destruido. Dios siempre va a querer que la reedificación. O no pasó eso con Zorobabel, no pasó eso con Nehemías, no pasó eso con Esdras, ¿o no? Él reedificaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre va a querer la destrucción. ¿Amén? Bueno, hacemos. El sello de odio. El sello de odio, vamos a ver, por favor. Primero Reyes 19, 12. 19, 2. ¿Qué dice, por favor? Entonces yo le sabré a Elías, mensajero oficial. Así los dioses que aún me añadan. Si mañana las horas de uno del pueblo, personas como las de uno de ellos. ¿Cómo estaba Jezabel cuando Elías baja del monte? Cuando Elías venía victorioso, hermano. Maté 400 profetas y 300 de hacer. Jezabel entró en ¿cómo mato a este profeta, no? Así estaba Jezabel cuando venía bajando. ¿Cómo salió Jezabel? Entonces vio mensajeros diciendo, así me hagan los dioses. Así lo dijo, hermano. Así me hagan los dioses. Y aún mañana, si mañana a esta hora, yo no he puesto personas como uno de ellos, ¿de quiénes? De los profetas que él mandaba. ¿Cómo estaba? Llena de odio. Bueno, pero ¿cómo es ese cielo está saliendo? Así están muchos, ¿no? Oye, pero mira, ¿cómo lo está haciendo? Y ellos se llenan de odio. ¿Por la manipulación de qué? Por el sello del odio. Los profetas se intimidan. ¿O no? Y eso es lo terrible, porque cuando se levanta Jezabel con el sello de odio y no tienen la firmeza en tus patitas, hermanos, en la roca, pasa lo que le pasó allí. ¿Qué le pasó allí? Patitas, para que te quiero, salió hermano arrancando y de repente te vas a jurar porque Elías estaba ahí y me quiero morir. Quíntame la vida, ¿o no? Hay una canción antigua, ¿o no? Estaba así, muchos y por eso tengo que saber, estos sellos han logrado matar siervos. Han logrado matar siervos. Y no solamente estoy hablando de matar físicamente, ¿a cuánto ha matado espiritualmente? Siervos ya no quieren más por el llamado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque entró este sello, destruyó el hermano. Elías, hermano, ¿qué quería, hermano? No tenemos que tener miedo. Que saber sí, es que saber no solamente entra por el oído, yo creo que saber entra por todos los sentidos. Acuérdate que seduce, habla, entonces entra por todos los sentidos. Por eso el resguardo quiere decir, bueno, el resguardo debe ser completo y tenemos que, hay una característica importante que quiero llegar a eso para que alcancemos a terminar hoy día. Pero quiero llevarlos a esto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener cuidado, porque nuestra autoridad puesta por Dios es autoridad. Que saber al momento de odio, hermanos, ¿qué es lo que quiere? Quiere destruir. Lo quiere poner, hermanos, quiere poner entredicho a la autoridad. ¿Se acuerdan que hay muchas veces profetas que son salvajes, ambulantes, hermanos, no se dejan a nadie? Tenemos que tener cuidado con eso. Tiene que haber un resguardo en la cobertura. Los siervos, hermanos, que quieren andar por la vida sin cobertura. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, el sello del odio. El sello de la hechicería y ocultismo. Segunda de Reyes 9:22. Rápido ese. No, sello de la hechicería. Mira lo que dice la palabra. Segunda de Reyes 9:22, por favor. ¿Qué dice Segunda de Reyes 9:22? Dios Abraham a que un hijo a los prácticos y a que Dios. Este Jehú me encanta, hermano. ¿Verdad que hay que tener el espíritu de Jehú? Lo vamos a ver por qué.
Pero te explico que, oh, hermano, sea tremendo ese cielo. Puede ser una prédica de Dios. Una prédica de Dios. Porque Perú, hermano, le dice, ven aquí, dice, cuando tiene que robar. Pero Juan, hermano, está sencillo porque sabe que había hecho lo que quería con ese hombre. Aquí voy y digo, hay Jehová. Y Jehová lo que hablando y le respondió, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si con la fornicación de Jezabel tu madre, ¿qué va a haber? ¿O no? El hombre fue confrontacional y directamente dijo, sí, sí hay paz. ¿Qué pasa? Si son muchas hechicerías. Amado, ¿qué es lo que hace que Jezabel seduce a tal punto, hermano, que realmente se transforma en vez de profetiza, anda, y eso hay que tener cuidado entre la iglesia. En vez de ser profetiza, hermano, de Dios, es una profetiza del diablo. Y por eso les digo, hay que tener cuidado con este sello de hechicería. Y una vez lo dije, no me acuerdo si fue acá, en qué taller fue, pero lo dije. Un siervo que profetiza por sus propias emociones, por su propia voluntad, está siendo ocupado por eso. Porque, amado, nosotros tenemos que profetizar conforme a la dirección y guianza de Dios. Pero cuando tú ya sueltas palabras y no vienes bajo la voluntad y el alineamiento de Dios, estás siendo manipulado por este ser. ¿Y eso qué es lo que hace? No trae paz. Cuando hay, ¿a quién le ha pasado el mensaje que a mí me ha pasado? No digo en Chile, le van a matar a nadie. Pero a mí me ha pasado una vez que sale una persona profetizada delante, ese hombre se llama. Y de repente, ya no me trae. ¿Pasado eso usted? O sea que no me puede tratar. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un sello. ¿Y cuál es el punto? Que lamentablemente se permite. ¿Saben que nosotros deberíamos ser tajantes y majaderos en esto? Poder cerrar la boca y decir, no, ¿saben qué? Perdónenme, con todo el respeto, pero conscientes. Que hoy el pueblo lo permitimos. Y lamentablemente la hechicería va manipulando o entrando dentro de la iglesia. Ocultismo va entrando dentro de la iglesia. Cuando podemos también hacer lo mismo que hay otro tema en cuanto a las manos a la ligera y también la permisibilidad que tú tienes, pero hay que tener cuidado con eso, porque al poner manos también hay transmisión del Espíritu. No solamente se transfiere el Espíritu Santo, sino también transferencia espiritual si tienes brecha abierta, puerta abierta. No es que te hagan poner la mano, me contaminé, no. Porque muchos dicen, que me contaminé porque usé las manos, pero si no le tengo la puerta abierta, donde eres contaminado. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando te ponen las manos y tú no tienes nada, no pasaría nada. Pero si tienes derecho legal, pecado o cosas, vas a contaminar. Y el último sello, que es el sello de la sexualidad y de la, bueno, sexualidad, como quiero ponerle, fornicación, seducción, los tres, porque eso opera así. Lo decíamos en Apocalipsis 2:20, se lo vuelvo a leer. Voy a leer Apocalipsis 2:20 hasta el 22. Dice, pero de estas cosas contra ti que toleras a esa mujer, saber que se dice profetice, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Te das cuenta? ¿Qué ocupa? La sexualidad, los pecados sexuales. ¿Ok? ¿A qué? A cometer cosas sacrificadas a ídolos. El 21. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Supone caso. ¿O no? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación por ella entera. Y si no se arrepiente de las obras de ella. Sí, hay que tener. Quiero ser bien cuidadoso con esto, hermano. Pero lo voy a decir. No pensaba decirlo, pero lo voy a decir. Segundo Reyes 22. Hay que tener cuidado. ¿Saben lo que? A ver, quiero ser cuidadoso con esto. Pensemos, hermanos, y se lo pongo a ustedes, voy a darle la responsabilidad a ustedes y a los que están en casa. Tenemos que pensar, si yo estoy siendo usado por Dios, quiero que se me entienda, quiero que no se me malinterprete esto. Si yo estoy siendo usado por Dios,
Mi palabra, mi voz profética está. Yo tengo que tener cuidado si paso en cama. Yo tengo que tener cuidado si estoy paso enfermo. Porque cuando estamos hablando de la sexualidad, la comunicación, ¿qué pasa? Que Isabel, hermano, al momento, creo que dice acá la palabra, dice, y yo arrojo en cama y en gran tribulación con ella adultera. Y si no se arrepiente de la sobrateína. O sea, también es una característica muy importante. Si hay alguien que profetiza y se enferma, hay alguien que profetiza y se enferma. Por eso no tiene derecho. Yo no quiero decir que se enferma están siendo manipulados porque saben, pero tenemos eso. Pero es anormal cuando hay un mover y esto pasa. ¿Ah? Tenemos que analizarlo, porque también no podemos decir, no, Dios mío, no está Isabel. Espérame, que el que de repente dice que no, y sí, que sí. ¿Ok? Y no que no esté malo que no pueda reconocer en ti. ¿Me entiendes? Porque así eres libre. Yo siempre digo mejor afuera que adentro. ¿Cierto? Es que va de la mano, es que saber, es que ¿por qué? Te puedo repetir que lo que dice, mira, leamos otra vez la palabra, dice, he dado el 21 y le he dado tiempo para que se arrepienta. Muchas veces Dios permite tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿Te das cuenta? ¿Qué no quiere? Arrepentirse de sus fornicaciones, de sus sellos, ¿qué cosa? Para obtener un lugar, para tener una posición, para tener un título. ¿Qué preocupa? ¿Este sello de qué? Sexual, o de seducción, o de fornicación. Y Dios le ha dicho, ¿sabes? Que arrepiéntete, y le da, y no le da. ¿Sabes qué pasa? Comienza a ser arrojada en camas. Dios permite. Enfermedades que vengan para arrepentimiento. Y por eso tenemos que tener cuidado. Bueno, obviamente está de más decir, cuando hablamos sexual, acaparamos todo lo que son los pecados sexuales, que eso no lo hacemos. Bueno, ya, quiero solamente terminar con esto, para poder, no alcanzamos más, pero es importante, que quiero dígame mismo. ¿Cuál es mi vida? Ya, sí, ya, perfecto. Sí. Sí, no lo quise poner por tiempo, que la verdad que, bueno, como le dije, no solamente 5 sellos, hay más sellos, pero los más característicos son estos. Pero como bien dice la pastora, es muy importante entender que uno de los sellos también que son bien característicos es querer tener el control. El control. Ya, ese es otro sello, si queda anexo. El control. Vemos qué es lo que hizo con Acab. Para que hagamos las estadísticas, si están acá. Acab, ¿qué es lo que hizo? Le quitó el anillo y ella comenzó a escribir los decretos. Ya tú ya no me sirve, solamente pásame la autoridad y yo lo hago. Por eso tenemos que tener cuidado cuando, igual van a decir, hombres y mujeres queremos tener el control de todo. Hay que tener cuidado por eso. Dígame. En el fondo, lo que quiere es Sí. quiere contaminar. Sí. Porque los profetas siempre ven y en el fondo, cuando se los profetas, porque la palabra era, y el profeta viene de la ciudad de su palabra, está liquidado. Sí. Para liquidar. Sí. La veracidad. Sí, bueno, para que escuchen en casa que está diciendo la pastora José, que saben, y bueno, importante también destacar los dos sellos que nos dijimos acá, es uno control y mentira. El control obviamente quiere tener la situación totalmente, control de toda la vida o el ministerio, lo que sea en su vida. El segundo es la mentira. En la mentira, ¿cómo la ocupa? Desacreditando la voz profética. Así lo ocupa. La mentira, ¿cómo lo ocupa? Prevalece la mentira antes que la verdad que Dios pone en la boca de un profeta. Cuando hay una palabra profética, y antes, ¿cómo lo distingo? Es fácil. Es fácil. Porque lamentablemente muchos profetas andan profetizando 1000 cosas. O personas que tienen un don profético andan predicando 10.000 cosas. Pero ¿cuántas de esas cosas se han cumplido? Que no es el tiempo, no es el tiempo. Pero dice la palabra que Dios no tarda para poner por obra qué cosa. La palabra de Dios. O sea, tiene que venir el cumplimiento de la palabra. Por eso hermanos, cuando sueltas una palabra y alguien te dice, mire, ¿sabe qué? La palabra se cumplió, cómprate, porque estamos reafirmando la voz profética de Dios.
Pero también la mentira, cuando hay lamentablemente muchas palabras que se sueltan y no hay una respuesta de parte de Dios, no hay una efectividad en el testimonio, la voz profética, hermano, se va perdiendo la verdad y volver, como dice la pastora, a tomar eso es dificilísimo. Desacreditando la voz profética, el profeta está. Por eso, y el mejor ejemplo, ¿cómo se lo pongo? No digo que hay que saber, pero una de las cosas que más temor tenía Jonás, ¿qué es lo que era? Él sabía que era profeta, pero él sabía también que Dios iba a perdonar a niños. Entonces, por eso es que no, yo me arranco porque Dios lo va a perdonar y mi modo cómo va a quedar. Pero eso no es que sea manipulado por esa vez, sino es la enseñanza que lo lleva. Es por el tema de la veracidad de la palabra. Por eso uno tiene que ser prudente y seguro que Dios te lo diga. Y si no hay seguridad, mejor callar y pide confirmación. Amén. Quiero llegar a este punto. Yo sé que es un poquito avanzado. ¿Podemos quedar unos 5 minutos más? ¿Sí? Quiero llegar al punto para terminar por lo menos con Jezabel. Quiero que entendamos, quiero que lleguemos a este punto. Destrucción de Jezabel. ¿Cómo destruyo a Jezabel? Esto es muy importante. ¿Cómo destruyo a Jezabel? El mejor ejemplo, hermano, lo vemos en el Antiguo Testamento. Y yo te dije un nombre, Jehú. A diferencia de todos los otros reyes, Jehú, cuando tomó el reinado, lo primero que fue destruir a Jezabel. Pero no solamente fue destruir a Jezabel, quiero que leamos. Quiero que lleguemos a 2 Reyes 9, 21 al 22. Lo voy a leer yo rápidamente. Dice, entonces Joroboam dijo, puse el carro, y cuando estaba ensucido en su carro, salieron Joroboam, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, los dos reyes, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú. Salieron a encontrar a quién, a Jehú. Estoy leyendo 2 Reyes 9, 21 al 22. 2 Reyes 9, 21 al 22. Dice, salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron la heredad de Nabot, de Jezreel. ¿La heredad de quién? Y Nabot creo que era. Qué casualidad, ¿o no? Oh, mira qué tremendo. ¿Sabes que en el reino no hay casualidad? ¿A dónde fue Jehú? A la viña que se derramó sangre. Se derramó sangre. ¿O no? ¿Y qué pasó con Jehú? Dice, cuando vio a Joroboam y Jehú dijo, ahí va Jehú, y él le respondió, ¿qué dijo? ¿Qué paz? ¿O no? ¿Qué paz? Si tú qué es lo que has hecho, ¿qué pasa? Él dice con la fornicación de que saben tomar esas herencias, ¿qué es lo que hizo? Y Jehú mató a los dos reyes. Inmediatamente los mató. Los mató, hermano, lean toda la historia, por tiempo no podemos leer. Cuando dice, ¿qué pasa? Y él, hermano, no dio lugar, fue radical. Fue radical, los mató. ¿Y después qué pasó? Cuando Jehú, hermano, mata a los reyes, se dice que continuó. El 30, saltemos al 30. A 9:30, por favor, es importante que leamos esto. Y vino después Jehú a Jezreel. Y cuando Jezabel que oyó, ¿qué empezó a hacer? Se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. ¿Qué hizo Jezabel? ¿Qué comenzó a usar? Sus hijos. Y aquí es donde viene, hermano, y tenemos que entender que hay ocasiones que vas a tener que enfrentar a un demonio, pero otra cosa ni acercarte, hermano. Tenemos que entender que todos los demonios no actúan igual. Nombre que Jesús, nombre que Jesús. No seamos, hermano, como las cosas como una verdadera fórmula. No es así. La dirección la da Dios. Y cada liberación de territorios personales es diferente. Porque el que te guía es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? Salió Jezabel, se asomó a la ventana, y cuando él entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿qué es lo que dice Jezabel? Sucedió bien así que mató a su señor. ¿Cómo lo trató Jezabel? Su señor. Mi señor, ¿cómo está mi señor? ¿Y qué es lo que dice? No entró Jehú, dice que hay la puerta. Entonces él dice, alzando entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? Y aquí donde viene la revelación, dice, ¿quién?
y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y le dijo, ya será para abajo. ¿Qué mató a Jezabel? Eunucos. Eunucos. ¿Y qué representa el eunuco? Ella está muerta en el área sexual. Entonces llevemos la actualidad nosotros para poder combatir a Jezabel que tenemos que tener. Y voy a decirlo de esta forma, que me gusta, creo que no se malinterprete. Tenemos que tener ese espíritu del grupo. ¿Me estoy entendiendo? Tenemos que morir en nuestra carne. Los eunucos mataron a Jezabel. La lanzaron. No solamente los eunucos mataron a Jezabel, la lanzaron. Dice ahí la palabra, ¿no? La lanzaron por la ventana, ¿cierto? ¿Quién está conmigo? ¿Quién dice? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos y le dijo, echarla abajo, y la echaron abajo, y abajo su sangre salpicó en la pared. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué hizo Jehú? Agarró su caballo, ¿no? Y pasó por encima. ¿Saben qué era en el Antiguo Testamento? Pasar por encima de un cadáver era lo más terrible. Pero usted cree que Jehú le importó. Digo, aquí yo la remato, no le doy mi tiempo. Entonces, ¿saben qué es un mal concepto? Y perdónenme que ya esto con esto vamos casi terminando. Porque hay que tener amor por el hermano. No, pero que tiene derecho a arrepentirse. Amados, ahí dice, le diste tiempo para arrepentirse. ¿O no? Le dio tiempo para arrepentirse. Pero hay gente, hermano, que no, que siguen permitiendo qué cosa, que Jezabel el gobierno. Yo le digo, seamos radicales. Que un hermano sabía que si él subía a la ventana y llegaba a la pieza de Jezabel iba a caer. Jesús sabía. Por eso Jesús gritó de afuera, ¿quién está conmigo? Y se acercó a Jezabel, hermano. ¿O no? Dice, ¿quién está conmigo? Los grupos dijeron, no, yo no estoy contigo. Mándenmela para abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para poder vencer a Jezabel, tenemos que estar muertos en el área sexual, tenemos que estar muertos en la manipulación, tenemos que estar muertos tenemos que morir nuestra carne. Y eso, hermano, es difícil, pero se puede. Se puede, pero tenemos que morir. Porque la única forma de poder destruir a Jezabel es cuando estamos muertos en esa área. Y te digo, tenemos que ser sinceros. Si no, mejor demos un pasito atrás. Porque al momento que te acerques vas a ganar. Vas a ganar. Amén. ¿Sí? ¿Y qué se cumplió ahí? Se cumple algo maravilloso. Con esto culminamos. Se cumple la profecía de Elías. ¿Qué dijo Elías? Que los perros la iban a enfermar. ¿O no? Dice, 1 Reyes 21:19, dice, y abriendo el seno, dicho, no mataste también a un empujado por... Bueno, muy rápido. 1 Reyes 21:19. Dice, y hablarán diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás y hablarme diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la misma sangre. ¿Qué lo dijo Elías? ¿En qué se cumplió? La palabra con Jehú. El cuerpo de Jezabel en el piso, los perros vinieron, hermano. Y lo único que dejaron, ¿qué dice? La mano, la cabeza. Bueno, eso es otra revelación. Pero vamos a ir por otro tiempo. Amén. Pero ¿qué le iban a hacer? La única forma de destruir a Jezabel, mandando la carne. Tenemos que ser como los eunucos. ¿Ah? Criando perritos, no. ¿Ah? O estrategia, obviamente, o estrategia. ¿Amén? ¿Sí? Estrategia. ¿Ok? ¿Amén? ¿Hemos aprendido algo hoy día? Lo que pasa es que sí, yo creo que los grupos estaban esperando su oportunidad, pero obviamente no podían ellos expresar porque saber era que saber.
¿Me entiendes? Pero al momento que vino un rey empoderado y posicionado, y es una revelación también, obviamente que por tiempo, pero se la voy a decir. Muchos se están esperando dentro de la Biblia. Muchos están esperando, ¿qué cosa? Que se levante un rey posicionado. Alguien que entienda quién es hijo de Dios. Y al momento que hizo el eunuco, dijo, ¿quiénes están conmigo? 2 o 3 se levantaron. ¿Y para qué? Para sacar el espíritu que estaba gobernando ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué esperan muchas personas que están en una iglesia? Que se venga un empoderamiento y puedan sacar lo que está estorbando dentro de la iglesia. Amén. Bueno. Amén. ¿Hemos aprendido algo día? Sí. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos a orar, vamos a bendecir. Gracias a todos los que están conectados. Vamos a orar al Señor.